pique, en cada pase, en cada grito que retumba en la tribuna, hay una historia. Desde el asfalto hasta el parquet, donde se sueña con triples y se pelea cada rebote, llega el espacio donde el básquet se siente, se palpita, se vibra, se vive. Esto es Al Ritmo de Al Aro, donde el juego late con vos. En este mediodía, y bueno, gracias a la visita de Sebastián González y Carlos Wally Barrios, por darnos esta oportunidad de traerlos acá, y no sé si almorzaron temprano ya o si bienvenidos. Gracias por la invitación. Wally. Muchas gracias, Quique. Bueno, en realidad siempre los entrenadores vienen un poco más adelante en el programa, pero en esta oportunidad, cuando vino Jorge Cartagena, los mencionó a ambos en el tema de la organización del básquetbol de formativa de este año, de que algo que habíamos dicho hace unos años atrás, y cuando este año empezaba a hablarse algo de básquetbol con nosotros, yo siempre decía que los entrenadores, ustedes, tenían que ser una pata principal de la formativa del básquetbol, y siempre fueron como, o sea, nunca se les consultó cuál era la mejor forma de jugar. Creo que en esta oportunidad, Jorge y la Liga Salteña, no sé si a ustedes directo o a los entrenadores les dijo, pero ustedes dos fueron los representantes de ellos, ¿Seba? Sí, nosotros fuimos los representantes. O sea, el programa ese de formativa, el proyecto ese, en realidad está basado por cosas que hemos hablado de los entrenadores en los últimos años, y bueno, y después le agregamos alguna cosa en base al análisis de las temporadas, lo cual no implica que después al final de la temporada, creo que es una cosa que es fundamental en todo proyecto, de evaluarlo y bueno, y mejorarlo. También los clubes dijeron, bueno, esto podemos hacer así, tuvieron su opinión, digamos, al respecto. ¿No salió 100% como ustedes querían o ahí? No, en general, o sea, se llevó adelante o se está llevando adelante lo que propusimos. Creo que en esa línea, digo, sobre todo lo más importante me parece tener una buena sinergia, ¿no? Entre el consejo de la liga, los entrenadores, también los delegados que son parte activa de las reuniones de semana a semana, y bueno, intentar contemplar todas las partes. Muchas veces es muy difícil eso, pero bueno, con Seba principalmente, o sea, lo que hicimos fue tomar lo que se venía haciendo, lo que se jugó el año pasado principalmente, y modificar algunas cosas que entendíamos, y lo que decía Seba, o sea, entendíamos entre todos los entrenadores, no fue un capricho nuestro, sino bueno, determinadas cosas creemos que es mejor hacerlas de esta forma, y bueno, estamos yendo por esa línea. Lo más importante es también al final de año poder evaluar y bueno, ver qué seguimos haciendo, qué no, qué se puede modificar, qué se puede mejorar. La evaluación es muy importante en todo esto. Y bueno, creo que hay que seguir por esa línea para seguir mejorando. Ya este proyecto, digamos, o yo me había enterado de otros, capaz que fue retocado ahí, que habían hecho en su oportunidad Testa, junto con Seba también, no sé, o todos juntos eran, pero era algo que nunca se había tocado. O sea, ustedes lo hacían, pero llegaba a la liga y no. Sí, el anterior que habíamos propuesto nosotros, me acuerdo que lo había propuesto Universitario, lo habíamos hecho, me acuerdo con Mazula, creo que estaba en su momento, pero después lo llevamos, hicimos una reunión, me acuerdo en Círculo Esportivo, que fue la reunión, fuimos todos los coordinadores y algunos entrenadores más, propusimos eso, y hay cosas que las cambiamos, por ejemplo la parte de U18 que hasta ese momento no se jugaba libre, los entrenadores en su momento de selección entendían que era lo ideal jugar libre, porque así se jugaba ya en la OBL, y bueno, fue una de las cosas que cambiamos, la tabla de posiciones en el minibásquetbol. Bueno, hay una serie de cosas que se siguieron contemplando en este proyecto, porque ya lo habíamos hablado en su momento, y no se pudo, en estas dos temporadas, después de que nos reunimos, no se terminaron los campeonatos formativos, no se modificó y tal es así que algunos no finalizaron, y bueno, el año pasado directamente no finalizaron. ¿Cómo está el básquetbol formativo hoy de Salto? Un diagnóstico que hicieron ahí. Vos ya hace años que estás. Creo que una de las patas principales a seguir mejorando es la competencia, sin duda. Y bueno, creo que en esa línea los entrenadores estamos intentando mejorar para el bien de todos. Que yo creo que lo más importante es poner el bien común, ¿no? Por encima de
del bien de cada club o particular de cada club según el año, que a veces me ha dado esa impresión en años anteriores. Por ejemplo, cuando se estiró la categoría era de U19, ¿no? De U19 se estiró a U22, que bueno, se habían planteado determinados argumentos. Yo creo que esa categoría no está funcionando tal cual está planteada ahora, porque terminan jugando muchos U16, U18 y los U22 que hay hoy en día son muy poquitos. Entonces, determinados argumentos que en su momento se dieron para estirar esa categoría, yo creo que hoy no tienen cabida. Entonces, a lo que hoy es dejar de lado los intereses individuales, particulares, claro, para el bien colectivo. Creo que eso es lo más importante. Y yendo a tu pregunta concreta, creo que la formación se puede seguir mejorando con la competencia, mejorando la competencia, ¿no? Más competencia. Claro, mejor competencia, sí, mejor. Más, ojalá pudiéramos tener una competencia más larga en el año. También al tener pocos clubes eso está un poco limitado, pero creo que a nivel general la formación no es mala. Hay buenos entrenadores, los entrenadores de acá trabajan bien. De hecho, hay muchos chiquilines que después terminan yendo a Montevideo y terminan jugando en Serie 1, sí, en Serie 2. O sea, no estamos hablando que van a jugar a series muy inferiores. Van a jugar a clubes importantes, ¿no? Hay Bohemios, Defensor, Nacional, Peñarol. O sea, tenés jugadores que este año regalaron en esos clubes y juegan. Y juegan muchos minutos y juegan bien. O sea, eso también demuestra que las cosas no se están haciendo mal. Entiendo yo que se puede seguir mejorando. Hay buen material, ¿no? Claro. Siempre, talento hay siempre. Sobre todo en el mini básquetbol. Ve un partido de mini básquetbol y siempre hay talento. Después, bueno, hay cosas que lo empiezan a lo más urgente que sería, Seba. Aparte espacio, de la ganar competencia, espacio, tener, tiempo y trabajo. Creo que eso es el fruto de todo, tiempo y trabajo. Sí. Y tener un espacio, y hoy en día la mayoría de los clubes están limitados en espacio, básicamente, ¿no? Yo hace unos años hablaba con Pablo Quintero y Argentina está en lo mismo. Tampoco no tiene tiradores. Desde el tiempo de la generación dorada que todos hablan, además de la generación dorada había 20 jugadores jugando en Europa en el primer nivel, hoy en día no. Hubo un estancamiento. Lo mismo que nos pasa a nosotros, muchas cosas le pasa a Argentina también, que en su momento era un monstruo, y ahora tal vez así le faltaron 2 jugadores y Uruguay le ganó, y le ganó bien. Sí. Allá. Está todo ahí. Y el talento, en todos los equipos hay buenos talentos, uno ve Ahora, yendo atrás un poco, que me pasé. Esto de la categoría U22, lo que pasa es que yo decía, ¿no? Jugaban hasta U18. De 18 a 22 tenían que esperar para jugar en primera. Antes, ¿era así o no? Porque después, el que cumplía 18 años, 19, no me acuerdo cómo era, U18, 19, ahí quedaba hasta que empezaran las prácticas de primera, no practicaba más, claro, practicaba solo, digamos. En su momento cuando se cambió era U17 y U19, ¿no? Sí. Después del año de cambios de categoría, ahí ya se decidió ir a U22. Yo lo que veo es que los jugadores que no participan en primera, ya sea entrenando o jugando, minutos de calidad, digamos, por decirlo de alguna manera, terminan no estando en el club igual. O sea, ¿cuántos jugadores que no están en primera ya han dejado porque estudian, porque tienen que trabajar, ¿no? Y le ponen foco a otras actividades y no tanto al básquetbol? Por lo menos en la experiencia que yo he vivido. Pero bueno, sobre todo creo que ir al punto de evaluar, bueno, ¿cuántos jugadores de categoría U22, esos últimos años de U22, que este año es 2004 y 2005, bueno, ¿cuántos realmente están jugando? Porque yo veo los planteles de todos los equipos, hay U16, varios, hay U18, muchos, completan y los U22 son muy poquitos, entonces hay que completar, bueno, eso, pasar raya después y evaluar, ¿realmente está dando resultado esta categoría o no? Claro, a ver qué pasa ahí. Tu plantel de U22 son todos los jugadores de primera. ¿El mío? Casi. Sí, el de círculo, ¿no? Sí, hay por lo menos. Estuve mirando el partido contra 5 o 6 jugadores, sí. Nosotros este año, por ejemplo, somos, como dijo Wally, somos una excepción de repente porque tenemos 6 jugadores. Claro. Pero lo tenemos realidades, pues, como lo más importante, como dijo Wally, es evaluarlo al final y evaluarlo en todo sentido, no en la realidad de un club.
¿no? Si no, si pudiéramos hacerle una evaluación de acá a 3 años por lo menos sería fantástico. Y cada uno, de repente lo podemos hacer. Bueno, este año tengo 6, pero el año pasado tenía 2. Y ver y ya enfocarse en una realidad de hace 3 años atrás y proyectarlo para más adelante. Aunque recién ha comenzado esto, ¿cómo ven este principio? ¿Lo ven positivo, el comienzo, ya que se le hizo un poco caso a ustedes, digamos? Sí, ahí una de las grandes modificaciones, sobre todo en la primera fase, fue en lugar de jugar 3 ruedas, jugar 2, sobre todo porque se arrancó tarde en el año, o sea, fue un año que arrancó bastante tarde a competir. Ajá. Y si no, esa primera rueda iba a quedar muy larga. Se fue demorando. Claro, entonces bueno, se hizo a 2 ruedas. Y creo que el principal cambio, que eso lo vamos a ver más adelante, es el dividir las categorías según la tabla acumulada de cada categoría. Que eso sí, fue algo que vimos el año pasado, que en algunas categorías hubo mucha disparidad en la segunda parte del año. Y eso, voy a lo que hablábamos antes, a nivel de competencia, no es bueno para los chiquilines. Porque la mayoría de los partidos se definían por más de 20 puntos en algunas categorías que había pasado eso. Claro. U14, por ejemplo, U18, que Universitario había terminado primero en la tabla de su categoría, pero por acumulado de todas las categorías se fue a la parte de abajo. Entonces, bueno, evitar esas cosas que son injustas, claro, entre comillas. Hicieron, sobre todo pensando en esto, en una buena competencia. Claro. No había sido buena la competencia el año pasado. Claro. Sumale lo que decía Seba, que los campeonatos no terminaron, algunos de ellos. Entonces, bueno, el año pasado quedó ahí un poco rengo el torneo de formativas. Habrá que ver este año, o sea, hemos planeado cosas buscando la mejora, ¿no? Ahora, ¿esta generación tuya viene de cuándo? ¿De Mini, U12, U13? Sí, 9 años. 9 años, ¿no? Sí. ¿Ya? Sí, de todas formas, yo siempre lo digo, ¿no? Eso es lo bueno. A mí me encanta el mini básquet, es la categoría que más me gusta porque le empecé a enseñar los primeros fundamentos y ya lo conocí de chico. Y yo casualmente este año dirijo mini y dirijo U22 en el club. por elección, con Atilio nos pusimos de acuerdo en eso. Y más allá de eso, a veces los jugadores... claro, ya están trabajando algunos, están estudiando. Claro. Muchas veces tienen problemas en el día a día. Muchas veces el básquetbol le cable a tierra y otras veces la persona que viene a entrenar no es la persona que vos conocés, porque te das cuenta que a veces está frustrado por algo que le pasó en el día. Y eso es muy importante y eso es lo que nunca las máquinas van a cambiar. Que es el cara a cara, el poder contener al jugador, a la persona en este caso, de que tuvo un mal día, por ejemplo, y no lo podemos tratar de la misma manera. Por eso el tema de que más que nada es la equidad, ahí se da mucho, que es lo que darle lo que la persona necesita realmente. Eso debe ser lo más lindo para ustedes, en el caso de Seba, de la continuidad del trabajo en una institución, ver desde chiquito hasta casi hombres hoy, que los viste vos llegar, los va formando, debe ser lo más lindo. Es lo más importante, y además no solo que a Wally le habrá pasado también, porque veo que lo comparten en las redes, no solamente en el club, yo tengo la fortuna de poder, que en un momento, después que terminé, me acuerdo en Pacaembu, que estuve 4 años, me gustaría en algún momento poder estar en un club, trabajar y ver el producto terminado, por así decirlo, de toda la formativa, ¿no? Pero más allá de eso también hay jugadores que vos lo dirigiste hace años atrás, por ejemplo, Pacaembu salió campeón en primera y muchos de esos gurises hoy son dirigentes, por ejemplo. Pocos juegan porque es un profesional y aún así te lo reconocen, ¿no? O jugadores que de repente vos lo tuviste en determinado momento y hoy están jugando en otro lado. Tal cual. Sí, nos pasa, bueno, a nosotros dos nos pasa jugadores de formativa que hacen la mesa, hacen de delegado del Taba, Tommy, que bueno, eso también es parte de, ¿no? O sea, no solo la formación basquetbolística en sí, sino bueno, todo lo que en nuestra época en la U ayudábamos. Yo ayudaba por lo menos en la diagramación, en el formulario y también anotando los tanteadores, pues en la U era con lata a mano. Pero bueno, es parte de, ¿no? Eso, después que empiecen a trabajar ayudando en formativas, que empiecen a hacer el curso de entrenador, o sea, eso también creo que son logros, ¿no? Que estudien para ser profe de educación física y después volver a tenerlos, ¿no? Es parte de cantidad o sea, hay cantidad de eso que estás hablando, de que o han hecho la educación física, se van a Paysandú. Exacto. Han hecho entrenador que gracias a ustedes, o sea, que agarran ese bichito por enseñar el básquet. De alguna forma cautivarlos con el deporte, ¿no? Y fundamental, Seba, que se reciban de entrenadores ahí, que hagan los cursos, ¿no? Sí, también. Nosotros ya tenemos ahora, empezó Nacho Elfiri también, empezó el curso de entrenador. Y como dijo Wally, nosotros, una de las cosas que a mí me gustó, no me acuerdo si fue Volcan quien lo dijo,
que si vos te toca irte de un club, vos dejes la máquina andando. Y hoy, por ejemplo, si yo me imaginara hoy irme de círculo deportivo, la máquina está andando. Hay más de un entrenador, hay chicos que están estudiando, ahora que empezaron a estudiar el curso de entrenador, tenemos un profe para la categoría formativa gracias al esfuerzo de los padres, claro. Y eso lo generamos nosotros, directa o indirectamente. Hay un grupo fantástico, no solamente de entrenadores, sino todo eso se va contagiando, ¿no? Y eso se traduce en respeto en el día a día y eso cambia comportamiento. Vos ahí estás haciendo un diseño que lo elegís vos, pero bajá una línea de respeto, una línea que vos aprendiste en otra generación. Yo tengo la fortuna de estar en mi club, que es Círculo, y aprendí en otra y nosotros le vamos pasando la posta a la futura generación. Como decíamos, es fundamental disciplina y hábitos ahí, ¿no? Entre los gurises es lo fundamental, que se acostumbren, que tengan un hábito de... Como decía el amigo Quique Carballo, que siempre nos escucha, más vale un niño ahí en el club que en la calle. Sí, de todas formas, Quique, y esa cosa, ¿no? Eso yo comparto plenamente. Igual, una de las cosas que aprendí también de Volcan, que uno genera una cultura de club. Uno la puede generar por diseño, que es bajando líneas constantemente, o por defecto, o vos dejalo ser. A mí me pasa, por ejemplo, con los más grandes, que no lo puedo tratar como los de mini básquetbol U13 porque ya son hombres, tienen otra, y muchas veces eso se traduce en cosas buenas y muchas veces cuando uno deja ser también puede en algún momento haber cosas que después sí hay que poner límite. No estoy diciendo que pase, pues generalmente no pasa, pero uno cuando está en un club, dependiendo de cuál es la línea que lleva, empieza a cambiar comportamiento. Y puede haber ese ayornamiento entre el jugador y el técnico, digamos, de tantos años, que lo conocés desde tan chiquito, que después digan, con el Seba no pasa nada de esto, así, no hago esto. Y eso depende de nosotros, depende de lo que nosotros permitamos, es lo que vamos a obtener. Ahí está, sí. Eso es lo mejor. Wally, vamos a saltar, después vamos a seguir otros temas, pero felicitarte por el 3x3, que te vi ahí en las redes. Muchas gracias. Espectacular experiencia, Panamericano. Sí, fue en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. En Panamá, y la verdad que fue una muy linda experiencia, personal ni que hablar, pero sobre todo colectiva. La verdad que fue un muy lindo grupo de chiquilinas y de chiquilines. Las chiquilinas también compitieron muy bien en un torneo muy, muy exigente, de muy alto nivel. O sea, la mayoría de jugadoras, igual que en el masculino, del 5x5, jugadoras de nivel de selección de cada una de sus selecciones, ya participando en sudamericanos de 5x5. Bueno, en este caso, la mayoría adaptándose al 3x3, a esa modalidad. Y para las chiquilinas también fue una gran experiencia. Y bueno, los chiquilines hicieron el broche, dieron el broche final con el oro en esa final. Aparte era el último deporte de los Juegos, o sea, había mucha expectativa también en el básquetbol. 3x3 cerraba ahí los Juegos, entonces la verdad que fue un muy lindo torneo para nosotros. Bueno, las felicitaciones, y obviamente que te seguimos de acá en esa. Muchas gracias. Y en las redes ahí también. Seba, la verdad que la invitación después va a venir al otro integrante de algo nuevo que se viene. ¿Querés decir algo, contarnos algo así? No es, como decía, espolear la noticia, pero ¿se viene algo lindo para el básquetbol salteño? Se viene algo que va a ayudar al deporte en general, al grupo de amigos. Va a ser un centro de entrenamiento, va a haber una media cancha de básquet, una parte de gimnasio, una parte de consultorio de recuperación de lesiones. Eso a líneas generales, después lo vamos a ir adelantando porque ya estamos... Cuando esté concreto vienen los dos. Ahí venimos con todas las. Pero es algo nuevo que va a ayudar, es lo que te decía, hoy en día faltan espacios de repente para tirar, para seguir mejorando los chicos, y bueno, no, es algo que no hay acá, es en Salto, y creo que como siempre es una cosa más para ayudar a la juventud y a los grupos de amigos también, ¿no? Porque la idea es que se puedan reunir grupo de amigos. Es un proyecto personal con un compañero. Es un proyecto de la vida. Con amigos que nos dio el básquetbol en este caso. Así como los campus, uno siempre se cuenta con mucha, ¿no? El básquetbol siempre nos encontramos con mucha gente en el camino, con Wally hemos compartido muchos momentos también fuera. Uno dialoga, va creando afinidad, y así como los campus siempre son gente apasionada por lo que hace, en este caso también somos amigos que nos conocimos por el básquetbol, todo, desde la sociedad hasta los profesionales que van a estar trabajando ahí también. Y bueno, eso creo que es lo fundamental, la piedra fundamental es que todos compartimos la misma pasión, y bueno, y como te dije, es darle un espacio que
que de repente va a ayudar a todos los clubes, ¿no? A los clubes, a la Liga Amateur, a los grupos de amigos que quieran compartir y ahí sí no voy a spoilear, pero lo que va a haber ahí adentro va a estar... A la Liga también. A la Liga, por no? supuesto, Claro. sí. No se descarta que la selección en algún momento también podamos hacer algún trabajo ahí. Claro, ahí va. Sí, creo que está bueno concreto. eso. Jorge Cartagena la semana pasada lo decía, el tema de la infraestructura, ¿no? De seguir mejorando esa pata. Bueno, esto sin duda que va a ayudar. Puede ser algo bueno para el 3x3, Wally. También. Acá, ¿cómo está cansado? No me spoileé, por favor. No, tranqui, pero... También, sin duda. Era una de las preguntas de Wally, Sí, decía, pero ¿cómo puede crecer en salto el 3x3 que yo te había hecho? Te iba a hacer, digo. Sí, sin duda que este espacio puede ayudar y la organización de diferentes etapas, ¿no? De torneos, ya sea con los clubes o grupos de amigos independientes, pero sí es algo que seguramente lo vamos a hacer y bueno, y sin duda que la mejora de la infraestructura, y ojalá todos los clubes, los que faltan, pudieran dar ese pasito, como decía Jorge, ¿no? La semana pasada, o sea, eso también sin lugar a dudas va a ayudar a que mejore todo, ¿no? No, sin spoilear nada, pero está bueno para los viejitos ir nosotros también, media cancha. No, y además, pero por eso, a veces, por ejemplo, yo los veo, ¿no? Veo que los gurises terminan las prácticas y se ponen jugando los picados, eso yo digo, son horrorosos porque son solo para disfrutar, pero que en realidad no te deja para aprender. Pero también había un lugar, yo lo hablaba con... Vicios. Sí, también, eso depende de las reglas que se hagan, ¿no? Porque vos tenés un grupo y ya sabemos, somos amigos, bueno, dejamos tirar, bueno, eso depende mucho. Lo hablaba con Jeremy Ayla el año pasado cuando lo entrenaba y me decía eso, falta un lugar. Él me pedía, bueno, una máquina de tiro cuando pueda, también me decía, no, ella estaba al top. Pero había un lugar donde de repente en algún momento, y es lo que nosotros queremos hacer, en algún momento dar horas libres para los socios, de que se pueda reunir de repente un jugador profesional con un jugador de formativa, que lo pueda ver jugar, pueda aprender, obviamente que lo más importante va a ser la recreación. Y lo último que te quiero acotar, a mí me encanta el 3x3, no se lo dije a Wally porque no hemos tenido estos días, estamos a full cada uno con sus labores. A mí me encanta el 3x3, lo miro, me parece, te voy a decir dos cosas. Las peores cosas, digamos, entre comillas, cuando dirigí un jugador en Pacaembu, me acuerdo que era un jugador profesional, había jugado en Liga de Italia, ¿no? El 3x5, en 5x5 porque era comunitario, el padre era italiano y la madre era argentina, él hablaba muy bien el español. Y él era muy bueno, pero ¿qué pasa? Los últimos años había jugado el 3x3, entonces él cuando volvía a defender no miraba el balón. Y muchas veces era porque jugaba 3x3 y vos en el 3x3 siempre tenés toda la cancha, ¿no? Claro. Y entonces él por ejemplo cuando volvía, defendía los 4 o algo, yo le decía, vos tenés que empezar a mirar para atrás. Pero lo bueno del 3x3, que yo a veces lo hago inclusive en el club, he hecho algún campeonato interno, pero a veces termino y enseño algunas reglas, eso de bautizar la pelota, es que favorece mucho el desarrollo del 1x1, ¿no? Así que por eso los chiquititos, por ejemplo, los más chiquitos de la escuelita juegan 3x3. Tienen más contacto en el balón, pero en este caso favorece mucho el 1x1. Claro. Sí, y a nivel físico también te da una intensidad y la mayoría de los equipos optan por jugadores atléticos, o sea, tienen un nivel de intensidad, al ser posesiones cortas de 12 segundos, o sea, nunca parás, entonces también te da eso. Constantemente. ¿Qué te dejó esa experiencia internacional? Y bueno, creo que el 3x3 es una disciplina que Uruguay podría desarrollar más para competir al más alto nivel. Estamos hablando de una disciplina que hoy en día es olímpica. Y bueno, permitiría a Uruguay, entiendo yo, competir en algunos torneos que hoy en día en el 5x5 es difícil de llegar. Y bueno, ahí creo que hay una brecha por la que atacar. Atacar una medalla, de repente. Claro. Y después, para los jugadores, como te decía al principio, o sea, para los jugadores y jugadoras, el estar compitiendo en ese nivel es muy bueno. O sea, la experiencia que se llevan, como pasa a nivel de 5x5, sudamericano, todos los torneos que se puedan jugar. Esto en parte, lo que estamos intentando hacer en la federación con el 3x3 es que sea una pata más de selecciones nacionales, o sea, que el 3x3 no sea algo aparte. Claro. Y de hecho la elección de los jugadores fue un poco buscando esas líneas. De los 4 jugadores, 3 ya habían estado en proceso de selección nacional, entonces fue buscar también una continuidad de jugadores que ya habían estado en selecciones. Bueno, en este caso estaba la oportunidad del 3x3 para jugadores sub-19. Bueno, elegimos estos jugadores que se mantuvieran dentro del radar de selección nacional. Es un poco lo que estamos buscando con el 3x3. Con todo eso. Seba, ¿qué sueña para el Vasco Salteño de ahora en adelante? Y básicamente es mejorarlo, cada cual desde su lugar.
para eso, como dijo Wally bien, aspirar a que el bien común esté por encima del bien de cada uno, que muchas veces, inclusive en las reuniones nos ha pasado en este proyecto mismo, hay cosas que de repente yo no estaba de acuerdo, que como dicen me favorece de determinada categoría y me di cuenta cuando empecé a jugar de repente, pero yo le veo un buen arranque, lo de la tercera rueda esa, por ejemplo, era para jugar más partidos, pero los últimos años no habían terminado los torneos, entonces creo que lo que está por encima hoy en día es que terminen los torneos y que los equipos jueguen con equipos de su nivel, que se eviten las goleadas y los que están más avanzados pueden jugar ahí, sean todos los partidos parejos y motivantes para los jugadores. Sí, creo, perdón, que en eso del bien común, el realmente estar unidos todos, ¿no? Porque yo lo que entiendo que somos pocos y debería ser más fácil poder estar unidos, ¿no? Y estar todos más o menos en la misma sintonía, aunque a veces alguno esté de acuerdo o no con lo que finalmente se hace, pero creo que tener esa sinergia entre todos, en este caso los entrenadores, también los que no están trabajando, porque hoy en día alguno puede estar por fuera, pero después va a entrar dentro del circuito y somos pocos los que estamos acá. Entonces creo que debería ser más fácil poder estar como en una misma sintonía, e incluso también con las distintas partes, ¿no? Ya sea la liga, ya sea los árbitros, ¿no? Otra de las patas importantes. Claro, sin duda, y bueno, y tirar todo hacia arriba, ¿no? Que creo que es lo más importante. A nivel de formación, como le exigimos nosotros los árbitros, que se sigan formando, que sigan mejorando, ¿no? Como ha pasado el año pasado, que hubo clínicas, evaluaciones físicas, bueno, con los entrenadores lo mismo, o sea, que todos estemos formados, los que estemos trabajando estemos formados, que los que dirijan estemos habilitados, ¿no? Entonces, eso va a hacer que todo suba, que el nivel suba, que la exigencia para todos suba, y bueno, creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo. El año pasado medio que hubo ahí, si se acuerdan, una discusión, entre comillas, por el tema de, ya que sacaste habilitación de entrenadores, que es algo fundamental que el club debe tener, o sea, las herramientas y la liga habilitar a los jugadores, o sea, los entrenadores que están habilitados, ¿no? Sí, eso es fundamental. Yo creo que muchas veces las cosas se toman personales, ¿no? Y en realidad no hay nada personal con nadie. Bueno, hay que estar habilitado para dirigir. De hecho, este año se mandaron los nombres de los entrenadores de cada club. Bueno, este está habilitado, este no, este puede dirigir partidos, este no. Y respetar eso, o sea, a todos nos ha costado la formación y lo que seguimos haciendo para formándonos, entonces respetar eso, así como exigimos que los jugadores estén habilitados por la Secretaría Nacional de Deporte para jugar, los entrenadores tienen que estar habilitados, ya sea por la Escuela Nacional de Entrenadores o por el Colegio de Entrenadores de la Federación para poder dirigir partidos, y en eso, o sea, no hay, como decía Jorge la semana pasada, ahí no hay grises. Claro. O es una cosa u otra, o estoy habilitado o no estoy habilitado. Y eso los entrenadores lo sabemos. O sea, yo si meto a alguien que no está habilitado, sé que no está habilitado. Claro. O sea, podrá estar ayudando en algo en puntual, pero después para dirigir partidos hay que estar habilitado. En el campeonato dentro de la cancha no puede estar. Claro. Puede estar en el banco, pero no dirigiendo, ¿no? O sea, es bien clarito. Si está en el banco, tiene que ser alguien que esté colaborando, que se viene a equipear. Si hay una persona que está en el banco y que cuando piden un tiempo muerto habla más que la otra persona, o sea, es como dice Wally. Yo sé que una de las cosas que yo me puse es defender mi trabajo, y bien lo sabe porque el año pasado dije algo de una persona y no le cayó bien, pero a mí me parece que una de las cosas que me enseñaron fue que si yo tengo la razón, tengo argumento, y en este caso defender la fuente de trabajo. O sea, cualquier jugador, yo gracias a Dios he tenido la suerte de ser tutor hasta este año, hace como 5 años que soy tutor de la escuela de entrenadores, y han venido jugadores, jugadoras, personas de todos los clubes, y estoy para ayudar a todos los entrenadores. Lo que sí tenemos que respetar, tenemos que hacer las clínicas, tenemos que capacitarnos, todo ese tipo de cosas. Y no tengo ningún problema en, si veo algo, ir y denunciarlo, porque me parece que nosotros tenemos que defender toda la capacitación, porque hoy en día se lidera con conocimiento. Más allá que alguien tenga muchos años de básquetbol, etcétera, etcétera, si nosotros vamos a ir a dirigir a Argentina, yo he trabajado en campo en Argentina, pero si tengo que dirigir, tengo que hacer toda una revalida, tengo que hacer el curso de vuelta. O sea, lo que nosotros estamos diciendo no es nada del otro mundo. Y muchas veces las personas se ven atacadas. En realidad nosotros no estamos atacando a ninguna persona. Claro. Entonces, uno cuando ve las cosas la tiene que decir. Y voy a aprovechar para salir del foco brevemente para decir otras cosas que no me parece bien. Respeto a todos los que hacen su trabajo.
Sé que la liga lo comparte porque es una promoción de la liga, que es el famoso jugador destacado. Que siempre los jugadores destacados son los que hacen estaba por preguntarte. Bueno, está. Yo lo tengo que decir porque algo que a mí me tiene muy molesto. Hasta el año pasado, hace 2 años, yo lideré, fui el coordinador de las selecciones de la Liga Colonia. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar al psicólogo de las selecciones formativas, a Damián Benchoim, que también es el psicólogo nacional de la primera división de fútbol. Y una de las charlas lo que dijo fue eso, que una foto en las redes sociales, ¿no? En este caso relacionada al básquetbol, está comprobado que 1 de 3 jugadores se ven afectados. Y nosotros hoy en día estamos destacando solamente a los jugadores que hacen puntos y nos olvidamos del resto de los jugadores. Y cuando decimos destacados, los chicos lo aparecen como que es el mejor, el que hace puntos es el mejor. Y todos sabemos que los puntos son solamente una parte de todas las estadísticas que hay en el básquetbol y tampoco define nada, ¿no? Y todo el año, yo sé que siempre, toda la vida, te digo, que siempre eran los goleadores, pero en este caso, con estas nuevas generaciones, cada vez influyen más esas cosas, ¿no? Lo que hablábamos de la mente. Exactamente. Esto es un tema de salud mental. Hay 1 de 3 jugadores que se ven afectados directa o indirectamente. Y también, yo lo he visto en mini básquetbol, hay jugadores que de repente pasaban mucho mal la pelota, no es que ahora no la pasen, pero la pasan menos, porque están jugando. Y he visto muchos jugadores, que ven eso. Y me parece que si nosotros seguimos no diciendo esto, alguien lo tiene que decir. No, pero jugador destacado que por los puntos, sí. Yo entiendo que es la única estadística que hoy uno puede sacar del formulario, ¿no? El de formulario electrónico. O va a entrar, ¿no? Entra a la FIBA y a la página de la federación y ve los puntos que tienen los jugadores. Puede ver los puntos, puede ver las faltas personales, los minutos, pero no puede ver los rebotes, no puede ver la asistencia, no puede ver las pérdidas, no puede ver los robos. Y no nos podemos quedar con eso. Me parece que el mensaje tiene que ser claro. Yo lo hago con los jugadores, siempre con los míos y con los que estoy entrenando. El mensaje tiene que ser claro. El jugador destacado no es el mejor jugador. Es solamente un dato estadístico que se puede sacar hoy en día, que es el único dato estadístico que se puede sacar. Aparte estamos hablando de un deporte que es colectivo, ¿no? No hay que perder de vista eso. Y a veces se destaca solo un jugador. Y que más, ahora más que nunca, juegan los 10, los 12. Exacto. O sea, todos tienen su hasta 16 aporte. Están jugando participan todos los jugadores. Obviamente hay roles, hay protagonismo, eso ni que hablar, pero al destacar solo un jugador, eso colectivo se termina perdiendo y un poco en estas nuevas generaciones estamos hablando que ya tienen redes sociales a los 11 años, a los 12 años, muy temprano, y obviamente eso les termina afectando y les termina afectando en el juego, en lo que ellos terminan realizando en la cancha. Entonces, yo tengo un dato estadístico, yo tengo un dato estadístico que esto es una opinión personal, pero lo veo en la no te lo voy a decir estadístico, pero sí, por ejemplo, veo jugadores que juegan a robar el balón porque saben que anotan muchos puntos cuando defienden a un jugador que de repente no es más fuerte que él o que está menos avanzado en ese momento. Después cuando esos jugadores llegan a la selección, quieren hacer lo mismo y no lo pueden hacer. Y yo veo una tendencia de que los jugadores de básquetbol, por así decirlo, de salto, sin desmerecer a ningún club, estoy hablando ya de cuando competimos los mejores contra los mejores. Estamos más apuntados al básquetbol callejero que al básquetbol colectivo, que es lo que hoy se juega, que es el básquetbol colectivo. Y muchas veces los jugadores tienen muchos vicios que nosotros no nos damos cuenta hasta que de repente vemos a la selección. Yo lo veo tranquilo. Y veo, pero ¿cómo nos falta juego colectivo? Entonces nos encontramos con generaciones como la de Soriano, que nos equiparó en físico, y ahora nos cuesta muchísimo, porque cada jugador está acostumbrado a jugar su 1 por 1, y no al pase extra, y no al romper y descargar de repente, pero sobre todo a pasarnos mal el balón y a jugar más colectivo, que creo que eso es una cosa que nosotros los entrenadores, si queremos ver un plan de selecciones, sea quien sea que dirija, lo tenemos que empezar a contemplar todo ese tipo de cosas. Y eso va en, vos tenés que marcar a tu jugador, no ir 2 a la pelota. Porque después en la selección esas cosas se pagan. Yo me pasó, y lo puedo decir, porque dirigí un año con Martín Biasini, que gracias a los clubes que rotábamos las canchas toda la semana, que es algo que me parece que se debería volver a hacer, pudimos ver todos los jugadores. Y como jugadores que salían del mini básquetbol después no podían en un juego tener la concentración de ver a quién marcaba porque estaban acostumbrados a ese tipo de vicio. Y te digo, es una opinión personal de lo que he visto que ahora nos equipararon en el tema físico. Sí, aparte estamos hablando que el año pasado, por ejemplo, o sea, no nos tocó ganar, ¿no? Como selecciones de salto en ningún torneo. Claro. En 2 terminamos última. En el OL de clubes de primera división también a salto le toca quedar afuera bastante temprano. O sea, a las pruebas me remito. Claro, o sea, voy un poco le preguntabas al principio, o sea, ¿cómo estamos, no? No estamos mal, creo que hay un margen de mejora bastante grande. Y bueno, esto que planteaba Seba es importante. Esto que planteó Seba de la parte mental está muy bueno, porque aparte estamos a tiempo de corregirlo. Obviamente
tanto los medios. Yo muchas veces, no es por nada, pero he dado algún premio a jugadores, no porque hayan cometido más sobre primera, obviamente hablando, pero no el que hace más tanto, sino hay otro que vos ves que se revienta todo el partido. Capaz que hizo 5. Y hacerle entender también sobre todo a los chiquilines más chicos, bueno, está bien, hiciste 20 puntos, pero ¿para cuándo tiraste? Claro. Si tirás para hacer 200 y haces 20, no es tan bueno ese número. Entonces, ya cuando son más grandes, bueno, metiste 60 puntos, pero tirás solo bandeja de mano derecha, por ejemplo, y no metes ningún triple. Claro. Entonces, también es un poco relativo. Porque pasa eso que dijo Seba, la roban, juegan contra, claro, o sacan mucha ventaja física, capaz que por su desarrollo temprano, y bueno, y entonces aplican eso y después salen en Instagram, que no es de merecer al que hace puntos, pero también es, ¿no? Poner sobre la mesa todos estos aspectos que está muy bueno eso que dijo Seba, aparte que no se ha, o sea, si vamos a la realidad del día a día, no se ha contemplado. La liga pone el goleador de casi toda la categoría, incluso de los más chiquitos, cosa que no está bien, en realidad no está bien. Y más en esta época estamos trabajando mucho, como vos dijiste, en esta generación se ve afectada. Capaz la tuya, la nuestra, o sea, la bolilla. No había un Instagram que claro, es lo que los gurises buscan, el apoyo mental, parece. Sí, yo no lo haría a través de la cuenta oficial, por ejemplo. Creo que un poco vamos por ahí. Bueno, en la cuenta oficial creo que destacar a un solo jugador no es lo conveniente. Y después estoy seguro que la liga no tiene idea de esto. No, pero esto no es responsabilidad. Si no plantearlo para, bueno. Se puede rever también, ¿no? Claro, por eso te digo, esto estuvo bueno porque de ahora en adelante, si escuchó Liga, si escuchó Cartagena, la experiencia de ustedes, de que en este caso que Seba lo presentó, es lo que vale, o sea, está bueno y estamos a tiempo de corregirlo, ¿por qué no? Si contaste esa experiencia de quién fue el técnico, el psicólogo. El psicólogo de la selección. Y hoy en día es fundamental. Pero se ve en el día a día. Por ejemplo, a ver, yo a veces los U22 que son más grandes los pongo a defender a los 18 a veces y le sacan la pelota a las manos. Y después van a jugar los partidos con los pares y no lo pueden hacer. Y de repente le anotan muchos puntos de lo que sea porque tienen algún vicio. Eso es normal del ser humano, ¿no? Pero me parece que son datos que estaría bueno apuntarlo. Sin duda que lo van a escuchar y lo van a corregir. Estoy seguro que no, o sea, viste que uno no. Y ahí en la liga a veces, yo qué sé, ellos se hacen más por la promoción de la liga y del básquet en general que esto vos tenés que tener, vos tenés que tener tiempo para analizar. Punto de vista, claro. A mí me pasa, por ejemplo, que ahora está dirigiendo a Tilio y yo estoy al lado de él. Y por ejemplo estoy viendo un partido, pero no lo estoy viendo solamente con mi rol de mi club. Lo estoy viendo, por ejemplo, este jugador, si yo lo trasladara a la selección, eso no lo puede hacer en la selección. Y cuando no puede hacer en la selección, él se da cuenta que solamente sabe hacer bien eso, pero en realidad lo sabe hacer bien porque el jugador que defiende es más débil que él en ese momento. Y se está perdiendo la parte de tener más herramientas para cuando llegue a la primera división no las tenga. Y muchas veces los jugadores después se frustran. A los 3 años, cuando no pueden hacer eso, se dan cuenta y dicen, pero no, yo entré, no, pero vos a la edad que tenías que hacer determinadas cosas no la hiciste porque te quedaban más fácil o te permitían hacer eso. Tal cual. Pero es porque yo tengo esa cabeza de que empiezo a mirar y hay jugadores que los he visto, que los tengo en los campus, que de otro equipo y lo veo y tengo de repente, no sé, el otro día estábamos con Nacional y había un jugador nacional que estaba en los campus y le digo, mira que eso no lo puede hacer en la selección. O sea, si vos eso le vas a sacar la pelota a las manos, no en la selección, ¿y qué va a hacer en la selección? Y si no manejas la otra mano, ¿cómo va a hacer? Claro. Desde ese lado que tengo esa afinidad con el jugador, ¿no? Tal cual. Vamos llegando un poco al final. Seba se tiene que ir dentro de un ratito. Tengo que ir a entrenar ya. Tiene que ir a entrenar ya. O sea. Vamos a hacer, nosotros siempre hacemos un ping-pong medio final ahí. Wally, vamos a empezar por Wally. 3x3 en una palabra. Atractivo y diferente. Perdón que te dije 2. No, bien, pero es... Defender a Uruguay fue... Un orgullo. Viste que esto fue un entrenador que te haya marcado, Y bueno, tengo 2. El primero con el que trabajé en Tabaré, que es mi club de Montevideo, Milton Larralde, una vieja gloria de Tabaré, de la vieja escuela, de la vieja guardia de entrenadores. Y bueno, después te diría con el que
afiancé mi carrera como entrenador, Federico Camiña, que trabajé como 12 años siendo su asistente técnico en Liga Uruguaya. En Liga Uruguaya. ¿Un jugador? Uy, sin haberlo visto jugar, pero habiendo visto muchos videos y estudiado mucho su carrera y leído sus libros, todo, el Tato López. Tato López. ¿Un referente? Un referente. Y Viste que uno a veces dice, te preguntan, te dejas a muchos colgados, pero sí. digo, el primero se te cruza la cabeza. Y bueno, después los otros saben que vos lo tenés. Sí, no, y te repetiría a Federico Camiña, También. que bueno, que hoy en día es como un hermano de la vida, pero también en su momento, siendo muy joven, me marcó el camino. Claro. Que Ahí creo que va. eso es importante, cuando alguien te marca el camino va. y la ética de trabajo y Sí. la forma de hacer las cosas, creo que Lo te que marca. hablábamos hoy más o menos de Sí. algún pollo que tenga en Nacional ahí que va a surgir para ser entrenador y después va a decir el que me enseñó fue Wally Barrio. Ojalá. Me marcó el camino. Una Una cancha, es la cancha, victoria güey. más grande, ¿no? Sí, Me sí, parece. exacto. Sí, Una sin cancha. Una cancha. El cilindro municipal. El Donde- viejo. El viejo cilindro. ¿Entrenaste ahí, sí? Me tocó ganar un campeonato ahí y sin duda que me marcó El viejo como cilindro. asistente. Sí. Qué lindo. Un rival difícil. Un rival difícil. Pa. Y En bueno, esa final, capaz. O ahora. esa final, vos sabés que fue en el metro. ¿Sayago? En Capurro. Capurro con Metro. Aguada. Sí, yo estaba en Aguada. Metro. Vos estabas en Aguada Sí, ahí. sí. Ahora que mirá. Te iba a decir eso. Sí, Metropolitano 2008. 2008. En el cilindro Sí. municipal. Después Aguada nosotros le ganamos el ascenso a Nacional. ¿Qué Aguada está en Nacional. el metro ahí? Sí, Sí. había Ah, mirá. ascendido el año En anterior. el 2008. Mirá vos. ¿Y Con vos el estabas cilindro, en yo Yo Tabaré? estaba en Capurro. Con Capurro. el cilindro a pleno, ¿no? Bien. Había casi 10.000 personas. Así Sí. que fue justito Capurro Aguada. Sí. Increíble. Año 2008. Cilindro municipal. Federico Camiña era el entrenador principal. Mirá. Yo estaba ayudante de él. Y esa perdió la final del SEA. ¿O? Con un doble en la hora. ¿Eh? ¿Te acordás? Oh, fue tremendo la final. No, pero el entorno era No, tremendo. el ¿Eh? entorno. Aparte, fíjate que había casi 10.000 personas, había 9.000 de Aguada, ¿no? Claro. El resto, el resto eran de Capurro. Capurro, un un poco. club muy chico, Sí, de claro, barrio. Muy, seguro. Sí, sí. Y Aguada en el metro, ¿no? Sí. Pensé que nunca había. Nacional hoy, ¿qué significa, Wally? Y para mí es el club del barrio donde vivo, club que me abrió las puertas, que me dio mucha calidez y me ha ayudado mucho también en mi día a día acá en Salto. Yo soy nuevito acá en Salto, tengo 3 años recién Claro. viviendo acá y sin duda que una institución que día a día me brinda mucha calidez. Bueno, esta es más o menos ya un momento que nunca olvidás, esa final entonces. Y eso fue uno, sí. Bueno, Justo al Seba le ganaste. Muy malo. La- ¿Cómo te trajo a la Ahí memoria? perdimos los premios, ahí perdimos bastante, ¿no? parece que estuviera guionado esto, pero no estaba No guionado. teníamos ni idea, yo Y- de la pregunta tampoco. Y en la medalla de oro en Panamá, esa Esa la verdad que fue va a quedar algo- marcado. fue algo obviamente, muy lindo, sin sí. duda. Así que bueno, el mejor consejo que te dieron. Yo, un poco con lo que te decía recién, creo que con los que he trabajado, creo que los consejos más que nada en la manera de hacer las cosas Sí. y haciendo las cosas, no tanto desde las palabras, sino desde el hacer. Hechos. Sí, de los hechos. que creo que eso termina pesando mucho. ¿Qué no puede faltar en un equipo, Wally? Y el buen ambiente, buen compañerismo. Creo El que eso- respeto. y ¿no? claro, va de la mano. O Va sea, todo. sí, creo que eso es lo más importante. ¿Y Wally en una palabra? Y obsesivo, obsesivo, sí, obsesivo, sí. Obsesivo compulsivo, dijo mi amigo psicólogo. Por el básquetbol, pero después en lo metódico también bastante, sí. Que muchas veces me juega en contra. Me juega en ¿Sí? contra. Vos El no poder salirme de la línea a veces me... Vos con esto de Capurro me dejaste mal al SEA. ¿no? Me mató, terminó la entrevista, Qué Seba. recuerdo.
Viste que le volvió todos los recuerdos. Bueno, pero después ascendió y, No, y es un lindo después recuerdo. Después ascendimos. Aparte, ¿El otro año? En un estadio. No, porque ese mismo año. había dos ascensos. era Era el dos campeón, ascensos. que fue El el Capurro, campeón. y Ah, Aguada claro, y salió después- segundo ascenso. Claro, y fue ese mismo año y aparte en un cilindro municipal que después, al poco tiempo, Al poco lo destruyeron. se cayó. Fue el último torneo. Ah, que se claro, jugó. fue. Sí. Por el incendio, sí. Sí, Que sí. Marcelo Capalo era el intendente del cilindro De municipal. cilindro, sí, ah, ¿no? claro. Así que Hace en casi realidad, 20 años. En realidad, Seba, lo único que perdiste fue los premios. Porque después saliste No, campeón ganamos igual. premio, Claro. pero por salir campeón había mucho más. Había un poco más, había un plus. Sí, sí, había un plus Pero importante. después subiste igual. Después ascendí. O sea, Exacto. bueno, dentro de todo no va a quedar Las rencor dos con veces que Wally. jugué Metro, por suerte ascendí. No salí campeón, Sí. pero ascendí. Con Hebraica, con Maccabi Claro, también. ¿no? El Pero año- hasta el ahora hay último. ese sistema, ¿no? Sí. Que sube uno directo y el otro pelea ahí la Un final. equipazo ese Aguado. Sí. Sí. Un equipazo. Sí. Un entrenador, Seba, El Pollo Cordati. Cordati. Fue ¿Un quien, jugador? fue quien me inició. ¿Sí? Un jugador, no lo vi jugar en vivo, pero como dijo Wally, También. Michael Jordan. Eh, Lo he seguido toda la información que he podido. era una bestia, ¿no? ¿Va a estar en la disyuntiva ahí Jordan o LeBron? No, Jordan, para mí no hay disyuntivo. No hay, ¿no? No, No, no. para mí tampoco. Y Pero hubo está- otro que le copió y por eso fue tan bueno, que fue Kobe Kobe Bryant. Bryant. Y inclusive lo Sí. superó en algunos aspectos que en la parte de entrenamiento. En la parte de entrenamiento. ¿Un club? Círculo Esportivo. Círculo. Saluda a la Agüita Alfieri, que a veces de rebote le va a nuestra información. Interminable Agüita. ¿no? Bueno, y a tu compañero, a Tilio también, que siempre miran. Sí, sí. ¿Un gimnasio acá en Salto? Un Que sea gimnasio. lindo de ir a jugar, que te guste ir a jugar. Ahora tenemos cuadros. Ahora hay Tenemos los 4. Están todos lindos, ¿eh? Sí, yo me quedo con el primero que me llamó la atención, fue el de Ferro. Sí, Ahora cuando los empezó. otros mejoraron, Nacional está espectacular también, pero el que me Cuando- llamó la atención después de un tiempo ahí que fue el de Ferro. Un partido inolvidable, ese de Capurro o Aguá, ¿no? Partido inolvidable. Sí, No, un partido partido inolvidable. inolvidable. Un campeonato salteño que yo cumplía Ah. 18 años en ese entonces, que fuimos a largue con un triple mío pasando la mitad de la cancha. ¿Sí? Porque lo ganamos, porque fueron los 18 años y porque Qué me divino. acuerdo que en el tiempo muerto mi padre decía, le dijo tirala a fulano, Mengano, y estaba Ay, yo a mí, y me cayó a mí la pelota. Estaba jugando Martín Biasini. No se acordaba tuyo. tu pa- No, por eso, tenía esas cosas de que como yo era el hijo, medio que no quería. Era muy común, ¿no? ¿Una virtud del Seba? La pasión por lo que hago, Pasión. ¿Básquetbol formativo o primera? formativo. Formativo. ¿Sueño pendiente? Ver un partido de la NBA. ¿Sí? ¿Seba en una palabra? ¿O dos? Wally se Un explayó. jugador convertido en entrenador. Buen jugador, ¿eh? Tengo No unos sé si recortes bueno. de diario de mi época que está Seba ahí. Serías chiquito. Estaba suplente igual, ¿no? ¿Yo? Pues sí, estaba puede ser, Raiva, sí. venía toda la Sí, tanda, era tremendo jugar en ese entonces en sí. primera división, era tremendo porque Marcelo Rosa, Mazarino. sí, ahí cuando arranqué. Ahí marchamos, 16, ¿vieron? 17 años. Le ganamos un partido, ¿no? Y era otro básquetbol, ¿no? ¿Eh? Era otro básquetbol, Sí. sí. Mucho más lento. Sin duda. Bueno, estimados, algo para agregar, Seba, que haya quedado en el tintero, que no te haya preguntado, lo mismo Wally. No, algo que quiera. hacer una invitación a todos los entrenadores y entrenadoras también, que el próximo lunes hay un campus de entrenamiento de la selección uruguaya, que es en la cancha de Nacional. Ah. El femenino entrena al mediodía a partir de las 9:30 de la mañana y el masculino a partir de la 1 de la tarde. Sí. Que es un campus de entrenamiento para la generación 2011, va a haber algún 2012 también, que en realidad entra dentro del marco de grupo abierto de la selección uruguaya, de la generación 2011, que es la que compite este año a nivel sudamericano. Ah, Entonces, bueno, el cuerpo técnico de la selección de formativa, Marcelo Capalvo, Andrés Salinas ah. y el profe Joaquín Pascual, van a hacer una recorrida por el litoral. El sábado están en Mercedes, el domingo están en Paysandú y el lunes vienen acá a Salto. Así que bueno, invitar a entrenadores, entrenadoras y allegados también a que puedan ¿Y es para participar. ver jugadores? Van a ver Mira, a mira. jugadores de esas generaciones, generación. bueno, para ver si después pueden ser elegidos Citados, ahí va. para, citados para ya una preselección. En este caso son grupos abiertos, igual que se hace en Montevideo, que son jugadores que mandan Sí, los sí. entrenadores, que en este caso los entrenadores mandamos jugadores al entrenamiento de este lunes, para que los
los encargados lo puedan ver, así Está que buenazo. va a ser este próximo lunes 18. Está buenas. Lo vamos a... Es abierto, la gente Es abierto, puede ir para es ahí, abierto. a Sí. todo público. Seba, No, te agradezco como siempre y creo que lo importante es que los chicos tengan de que nosotros somos una raza de deportistas, una raza de entrenadores, una raza de jugadores, que muchas veces a nosotros nos pasa que fuimos rivales, ¿no? En su momento, como dijiste vos, y después estamos todos en la misma y estamos todos en el mismo ambiente del deporte. Por eso que hay que fomentar los buenos hábitos y entender las cosas, de que yo no puedo estar de acuerdo con vos, adentro de la cancha somos rivales, pero afuera de ella, tal cual. y por eso, si nosotros queremos generar, tenemos que mejorar la infraestructura, eso, pero también tenemos que mejorar el relacionamiento entre las partes. Y no hay mejor manera que ser claro. Que cuando digo algo lo comunico y cuando no lo digo también lo comunico. De frente. Exacto. Y sabiendo que, sumando a lo que dice Seba, de que la salida es colectiva, ¿no? O sea, eso para mí es una premisa de la vida. O sea, para que mejore la sociedad también, hay que apuntar a lo colectivo. Y en este caso como entrenadores también, ¿no? Que lograr mejoras entre todos. Claro. Acá no hay nadie mejor que nadie, estamos todos dentro de lo mismo para sacarlo mejor. A veces a algunos nos toca estar adentro trabajando, a veces nos va a tocar mirarlo un poquito de afuera, pero creo que todos estamos involucrados para la mejora y eso, apuntar a lo colectivo para ser mejores. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y Gracias a vos. andá a trabajar, Seba. Gracias. Gracias.